Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Yo soy Dalai y sigo acompañándoos un ratito más aquí en la apertura de Revela tu propósito en 2026. ¿Quién nos acompaña ahora? Pues una veterana, una persona a la que pues de muchísimos de la comunidad de Mindalia ya conocemos y ya queremos. Ella, pues no sé ni hablar, es Charo Pérez Campos, que os recuerdo que es canalizadora y facilitadora espiritual, especialista sobre todo en registros akáshicos y sanación, y se dedica hace muchos años a acompañar a personas en su despertar interior a través de su escuela y comunidad. De eso también va a tener oportunidad de hablarnos ahora en un ratito. Así que, Charo, bienvenida. Hoy vienes a hablarnos del propósito. Cuéntanos un poquito. Hola, Dalai, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, saludos a toda la comunidad de Mindalia, a los amigos y amigas que están por aquí acompañándonos. Y nada, pues encantada de hablar de este temazo, que es un temazo, el propósito de vida. Temazo con el que arrancamos la temporada de congresos todos los años, Charo, porque yo creo que es un momento fantástico para hablar de esto y con quién mejor que contigo. Así que te dejo un ratito para que puedas darnos esa masterclass. Y mientras tanto, id dejando vuestros comentarios, preguntas, inquietudes. Ponednos en el chat, por favor, desde qué país nos estáis acompañando. Nosotras, Charo y yo, estamos en España, pero ¿desde dónde nos ves tú? Para que tengamos esa sensación de piña, de comunidad. Y yo vuelvo a veros, en un ratito para contestar a todas vuestras preguntas. Muchas gracias, Dalai. Pues sí, siempre a principio de año nos planteamos un poquito qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ahí surge como la cosa de a ver qué propósitos me voy a poner yo este año, qué quiero cambiar, qué quiero revisar. Aquí en esta ocasión no vamos a hablar tanto como del propósito del año o de esos cambios del momento, sino más bien del propósito de vida. Yo a lo largo, y siempre hablo desde mi experiencia, a lo largo de los años, acompañando a personas muy distintas en procesos de conciencia y en mi propia experiencia, en los propios cambios que yo he vivido, he observado, sentido, percibido y experimentado en carnes que hay un momento vital, un momento en el que a veces se repite con mucha frecuencia y es un momento en el que más allá de que la vida aparentemente funcione, aparece una sensación interna a veces difícil de explicar. No siempre es una crisis como así evidente o una ruptura muy clara, a veces no sabemos ni ponerle palabras. Se siente muchas veces como una incomodidad, como un vacío, como una sensación de estar viviendo en automático, de cumplir, pues bueno, con lo que se espera de nosotros y bueno, aparentemente va todo más o menos bien, pero realmente no hay una conexión profunda con lo que estamos haciendo. No se llena el vacío. Hay ahí como una especie de lucha interna, no sé si llamarlo tristeza interna, o una sensación de que no estamos haciendo lo que hemos venido a hacer. Y es que el alma, antes de encarnar, tiene propósitos, tiene una misión, tiene un dharma, ¿no? Lo que hemos venido a entregar en este plano. Ese momento suele ir acompañado de una pregunta que empieza a aparecer y cada vez más de una forma insistente. ¿Qué sentido tiene mi vida tal y como la estoy viviendo? ¿A qué he venido yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? O sea, empezamos como a hacernos una serie de preguntas, ¿no? Muchas personas llegan a este punto creyendo que algo en ellas está fallando, que estamos haciendo algo mal, al igual que me pasaba a mí. Sin embargo,
si lo miramos desde una mirada más amplia, este tipo de cuestionamiento no suele o no tendría que ser un problema, sino más bien una señal de madurez de conciencia, un llamado del alma. Es decir, es el momento en el que el alma empieza a pedir espacio. El propósito y la misión de vida dejan entonces de ser conceptos como abstractos, digamos, y se empiezan a convertir en una necesidad real, en querer comprender internamente. Cuando nosotros hablamos de propósito de vida, es importante aclarar como algo desde el inicio. El propósito no es tanto, porque a veces creemos que es así, el propósito no es tanto como una profesión concreta, como voy a ser maestra o voy a ser terapeuta o, o abogado, bueno, cualquier trabajo, ¿no? No es tanto la profesión concreta que ejercitemos, ni tampoco es un objetivo externo que nosotros tengamos que alcanzar. Es decir, no es algo que se consiga ni algo que se pierda. El propósito es una cualidad del ser, es algo intrínseco y lo podemos ver como la frecuencia desde la que el alma elige encarnar. El propósito es una frecuencia, tiene que ver con la forma de vivir, tiene que ver con la forma de relacionarnos, tiene que ver con la forma de atravesar las experiencias, tiene que ver con la forma de acompañar, de crear, tiene que ver con la forma de sostener, tiene que ver con la forma de mirar la vida. Es por eso que incluso cuando una persona siente, podemos sentir que estamos perdidos, el propósito sigue estando activo en segundo plano. No es que hayamos perdido el propósito. En realidad, si lo vemos de esta manera, todo, absolutamente todo lo que vivimos es parte en sí misma del propósito y de las experiencias que el alma ha venido a transitar en este plano o que necesita experimentar para llevar a cabo el propósito en sí. La misión, en cambio, podemos verlo como, porque no es exactamente lo mismo propósito y misión. La misión es más como la manera en la que ese propósito se expresa en el mundo. Y aquí es donde aparece la diferencia fundamental. El propósito lo podemos ver como algo estable y la misión es algo más dinámico. O sea, a lo largo de una vida una persona puede tener varias misiones distintas, adaptadas a diferentes momentos vitales, en función del nivel de conciencia y también de los aprendizajes por las que esté atravesando en ese momento. Ya el hecho de comprender esto suele aliviar mucho sufrimiento porque muchas personas se juzgan, y a veces muy duramente, por sentir que ya no encajan en lo que antes hacían o eran. Cuando en realidad lo que está pasando es que están evolucionando y su alma está pidiendo una nueva manera de, o una nueva forma de expresarse en este mundo. La desconexión del propósito no ocurre de un día para otro. Las cosas no son nunca de un día para otro. Se produce normalmente de forma gradual. Cuando una persona empieza a aprender, a adaptarse a lo que se espera de ella, es decir, cuando necesita o prioriza la aprobación externa, nos estamos desconectando del propósito. Cuando una persona se silencia o silencia su intuición para encajar,
para adaptarse, para sentir que pertenece en su sistema familiar o social o profesional, normalmente nos desconectamos del propósito. El propósito requiere valentía, requiere ser auténticos, requiere tirarse al vacío, requiere, aunque sea con vértigo, pero lanzarse. A esto a veces se suman experiencias de dolor que no se han resuelto, pérdidas o traumas o miedos heredados del sistema familiar muchas veces, o memorias inconscientes que siguen activas en nosotros. Todo suma y todo tiene que ver, porque nosotros no vamos solos. Somos como un entramado energético que todo está unido y influye en nosotros y en muchas cosas, ¿no? No solo vamos con nuestra propia conciencia individual. Entonces, esto y muchas otras cosas van influyendo en que a veces la persona se va alejando de su centro y va reforzando una forma de vivir que está basada más, digamos, en la supervivencia que en la coherencia interna. Y desde esta perspectiva es donde los registros acásicos se presentan como una herramienta de comprensión profunda. Recordamos que los registros acásicos, para quien no lo sepa, son el campo de información donde la conciencia, donde la memoria del alma está guardada. Aquí, en estos registros, en este lugar energético, es donde se encuentra registrada la historia del recorrido del alma. Es decir, todos los aprendizajes que hemos llevado a cabo, los dones, los talentos, también los bloqueos, también los acuerdos que ha establecido antes de encarnar, el sentido profundo de todas las experiencias que ha vivido, las impresiones, las expresiones. Por eso acceder a los registros no es buscar respuestas fuera. Entrar al registro es abrir un espacio de escucha a una información que forma parte de nosotros, que no está fuera, que es nuestra información privada, interna, podríamos decir. En una lectura de registros acásicos, muchas personas llegan diciendo que no saben cuál es su propósito. Es muy habitual que vayamos a hacernos una lectura de registros para tener más información sobre el propósito. Sin embargo, al acceder a su campo de información, aparece normalmente con mucha claridad que esa persona lleva toda la vida expresando su propósito, aunque no lo haya reconocido. Porque, repito, como he dicho antes, que todo lo que sucede en nuestra vida, en nuestra experiencia terrena, tiene que ver y forma parte con el propósito. Por ejemplo, es frecuente encontrar personas que han acompañado emocionalmente a otros desde siempre. Personas que sostienen, personas que tienden a dar más de lo que reciben, personas que escuchan, personas que aportan claridad, pero que nunca, por ejemplo, se han permitido validar eso como parte de su propósito. No reconocer el valor que eso tiene y el bien que están haciendo al ayudar a otras personas. A veces hasta en exceso, ¿no? Las personas que tienden más a dar que a recibir. Siempre tiene que haber un equilibrio. Pero a veces estamos haciendo el bien sin darnos cuenta. El conflicto no está en la ausencia de propósito, sino en no permitirnos a veces reconocerlo y vivirlo de forma consciente. Es por eso que los registros, a través de los registros, se puede acceder a esta información, que es una información clave sobre el propósito, esencial del alma. Como decimos, pues esos dones que están activos para llevar a cabo el propósito. Los bloqueos que nos impiden expresar esos dones plenamente, los aprendizajes que están activos
en el momento presente o que traemos de vidas pasadas y que podemos ahora como despertar y potenciar, y se obtiene claridad sobre qué decisiones están alineadas con el camino del alma, cuáles nacen más a lo mejor del miedo o de la inercia o de la necesidad de control. Toda esta información, evidentemente, no aparece para imponer un camino. Esta información es para ampliar la perspectiva y facilitar decisiones, digamos, como más conscientes, tener más claridad. Es importante aclarar que los registros acásicos no son únicamente una herramienta para recibir lecturas, es decir, para que otro acceda a los registros por mí, sino que también son una vía de autoconocimiento a la que cualquier persona, y digo cualquier persona con apertura de corazón y ganas de crecer, evolucionar, sanar y transformarse, puede aprender a acceder. Aprender a abrir los propios registros acásicos nos permite desarrollar discernimiento, nos permite escuchar la intuición con una mayor claridad, nos permite sostener un diálogo consciente con el alma, vivir desde el alma y no tanto desde el ego, desde el miedo. No se trata de depender de una guía externa, sino más bien aquí lo que buscamos es precisamente recuperar la capacidad de conexión interna que todos los seres tenemos. En este punto suele surgir una pregunta que nos solemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer de manera práctica y consciente para conectar con el propósito de vida? Es decir, con el Dharma. Dharma y propósito de vida es similar, llamado de diferentes maneras. Comprender el Dharma o el propósito es que es importante porque vivirlo es realmente lo que transforma la experiencia de estar aquí. El Dharma no lo veamos como una obligación ni lo veamos como una carga, no es algo que el alma deba cumplir desde el sacrificio. El Dharma es el camino natural, orgánico, o debería serlo, del alma cuando está evidentemente alineada consigo misma. Cuando nosotros estamos alineados, el propósito fluye. Y por eso el primer paso para conectar con el propósito no es como querer hacer más, sino aprender a escucharse mejor. ¿Cuánto nos cuesta escucharnos? Escucharnos con honestidad, escucharnos sin juicio, escucharnos sin exigencia. Esto nos cuesta porque a veces somos muy juiciosos con nosotros mismos y normalmente hay un mensaje de los guías que siempre nos dice como sé más benevolente contigo mismo, ¿no? Porque con enemigos como tú, o sea, esto de no te hace falta enemigos, pues es un poco esto, ¿no? Entonces, conectar con el propósito implica aprender a diferenciar la voz de la mente juiciosa, juzgadora, de la voz del alma, de nuestra divina conciencia. La mente suele hablar desde el miedo, desde la autocrítica, se compara, tiene mucha urgencia, tiene mucha prisa, mucha exigencia. Sin embargo, cuando escuchamos el alma se expresa de forma muy diferente, mucho más sutil. Se expresa a través de sensaciones corporales, intuiciones y a veces incomodidades que no se van ni se van a ir hasta que las escuchemos, porque esas son las llamadas internas, esas son las llamadas del alma que si no las escuchamos cada vez van a ser más fuertes, cada vez van a aparecer con más insistencia. Muchas personas perciben estas señales, pero las ignoran. ¿Por qué? Pues porque no encajan con lo que creen que deberían estar haciendo. El cuerpo es una de las vías
normalmente más directas de conexión con el propósito. El cuerpo habla, el cuerpo se expresa. Cuando una persona está alineada, el cuerpo suele sentirse más disponible, más saludable, más en calma. Sin embargo, cuando vivimos alejados del propósito, empiezan los problemas. El cuerpo habla a veces a través del cansancio y muchas veces es un cansancio crónico que por más que descanses, ese cansancio sigue estando ahí. Confusión, tensión constante, rigidez, malestar emocional. Ahí puedes saber si estás bien alineado, si vas por buen camino o no. Sí que es fundamental escuchar el cuerpo, priorizar lo que el cuerpo dice y nunca tomarse como algo secundario lo que el cuerpo te está diciendo, porque allí tienes una forma directa de que el cuerpo expresa lo que el alma te está queriendo decir. Y a veces lo dice a gritos. Cuando hay enfermedad, por ejemplo, es que el alma está hablando a gritos. Hay que poner atención, hay que revisar, hay que mirar. Algo no va bien. Entonces, desde la experiencia con los registros acásicos, algo que se repite con bastante claridad es que el propósito empieza a manifestarse cuando la persona comienza a vivir con una mayor coherencia interna. Cuando no hay coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que hago, normalmente no estamos alineados al propósito. Estamos alineados al propósito cuando entramos en coherencia. No pretendemos, porque es que esto hay que tener paciencia también, y muchas veces la impaciencia nos supera. Con esto quiero decir que no se trata de cambios radicales inmediatos, sino de pequeñas decisiones conscientes que van a ir alineando el camino. Vamos a ir quitando piedras y nos vamos a ir alineando. Vamos a ir cerrando unas puertas y vamos a abrir la puerta que es la que nos lleva hacia ese lugar o hacia ese recorrido que es el que hemos venido a dar. A veces el propósito no se manifiesta porque la vida está llena de ruido, porque hay demasiada exigencia, porque vamos muy rápido, porque hay una desconexión con lo esencial. Un ejemplo bastante habitual es el de personas que sienten un fuerte llamado, por ejemplo, al servicio, a acompañar, a traer luz, a ayudar, a sanar, pero que viven agotadas, sobrecargadas, desconectadas de sí mismas. En estos casos, el Dharma no empieza ayudando más, sino que empieza aprendiendo a ponerse límites. Empezamos a escucharnos, empezamos a cuidarnos. El propósito no se vive nunca desde el sacrificio. Sacrificio y propósito no van de la mano. No van. El propósito es coherencia, el propósito es respeto interno. Uno de los bloqueos que yo, desde mi perspectiva he visto o sentido, como uno de los más frecuentes, es que cuando se habla de propósito, a veces sabemos incluso el propósito cuál es, pero es que tenemos miedo a vivirlo. O sea, tenemos miedo a vivir nuestro propio propósito, aquello que sabemos que se nos da bien. Muchas personas sienten hacia dónde se dirige su alma, pero no se sienten capaces para dar los pasos necesarios para alinearse con ello. Nos quedamos en el sé que esto es así o siento que es así, pero no doy los pasos que sé que debo dar o que no es que deba dar, porque no hay nada que deber, ¿no? Sino que sé que esto, si hago estos pasos, me van a llevar a este. Pero hay miedo, aparece la culpa a veces, aparece el miedo a brillar, aparece el miedo al juicio, la sensación de no ser suficiente, el temor a decepcionar a otros, o me voy a separar de mi sistema, o
muchas cosas, ¿no? En estos casos es cuando el trabajo con los registros acásicos nos ayuda, porque no se centra solo en identificar el propósito, sino en acompañar la liberación de esas capas o esas emociones, esas memorias que hay detrás, que impiden encarnarlo en nuestro día a día, en nuestra experiencia de vida. Así que vivir alineado con el propósito no significa una vida sin dificultades, ¿eh? Esto no es lo que estoy diciendo. Los conflictos, las dificultades, a veces y la mayoría de las veces son trampolines, son grandes oportunidades de cambio, pero lo que queremos decir es que cuando hay coherencia, la persona puede atravesar estos cambios con mayor facilidad. Cuando hay conciencia, podemos salir antes del victimismo y entender que todo lo que nos sucede tiene un porqué y un para qué. La presencia se vuelve cada vez más estable, la presencia se trabaja también. La sensación de estar en el propio camino podemos mantenerla incluso ante los desafíos, porque hemos venido a jugar, estamos jugando, hemos venido aquí a experimentar. En este plano donde estamos encarnados, que sepamos que va a haber desafíos, que va a haber situaciones impactantes y que bueno, que estamos aquí para comprenderlas, para trascenderlas y para saber que tenemos la fortaleza interna, que podemos hacer los cambios, que podemos, que hemos venido a sanar, que hemos venido a enseñar, que hemos venido a transformar patrones familiares, a abrir nuevos caminos. ¿Y que surgen dudas? Por supuesto que surgen dudas, pero la conexión a los registros acásicos nos ofrece mucha comprensión para esto y nos ayuda muchísimo a ver las cosas con más claridad y a saber por dónde sí y por dónde no, en qué me centro y qué es lo que tengo que dejar para sentir que estoy en propósito, para llevar a cabo el propósito. Pero es lo que está claro, que el propósito no está fuera de nosotros, hay que ir hacia adentro. Y el propósito ya está presente. Todo está sucediendo ya porque así tiene que ser. Eso es lo primero que también hay que entender. No sé cómo vamos a estar. Charo, la vamos fantásticamente bien. Yo estaba aquí escuchándote atentamente. Muchísimas gracias, como siempre, por compartirte con tanta honestidad y desde lo que sabes, porque tú lo has puesto en práctica, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Nos han dejado muchos comentarios, preguntas que vamos a contestar ahora mismo. Nos han saludado desde España, desde Canadá, desde Grecia, Uruguay, Guatemala, México, Argentina. Así que, bueno, pues gracias también a todos, ¿no?, por estar ahí, porque recuerdo que estamos en riguroso directo en Revela tu propósito en 2026. Charo, si te parece, vamos a dejar un pequeñito vídeo de nada, 40 segundos, y volvemos ya así para contestar todas las inquietudes, preguntas, dudas que os hayan podido surgir. Así que es este el momento de escribirlas. Nada, enseguida volvemos. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Pues ya estamos, vamos con preguntas, Charo, y vamos a ver cómo podemos seguir ayudando a las personas que nos ven y que nos escuchan. Por ejemplo, Lucho Perdomo, a través de YouTube y desde Canadá, dice: ¿puedo tener un mensaje de guías? Y después hace otra pregunta que yo creo que es la del millón en este congreso. Dice:
cuál es mi propósito, porque hay gente que realmente como que lo tiene claro, ¿no? Hacia dónde se focaliza o qué le hace feliz o dónde se siente en coherencia, como tú decías, y hay personas de repente que no, que en ese sentido pues se sienten bastante perdidas. Entonces, ¿cuál es el punto de partida como para ver hacia dónde tienes que direccionarte, hacia dónde te llama el alma, ¿no? Claro, mira, me encantaría ahora mismo saber cuál es tu propósito, pero necesitaría entrar a tu registro y conectar un poquito más con tu energía. Lo que sí siento es que te hace falta un poquito más de constancia. Esta es la palabra que me llega al conectar contigo. No sé si te sirve, si no, pero desde luego lo que siento es más constancia en lo que haces. El propósito no se consigue, como hemos dicho antes, de un día para otro, ni hay una varita mágica, ni nadie lo va a poder hacer por nosotros. Muchas veces tenemos muchas expectativas o ponemos expectativas en los demás cuando realmente pues el compromiso y la responsabilidad es con nosotros mismos. Entonces la palabra que me llega es: sé constante con lo que te propones. Lo que inicias, acábalo. Constancia. Oye, pues vamos a aprovechar, si te parece, esta pregunta para que tú nos puedas contar también, porque tú tienes cursos personalizados de registros akáshicos, entonces quizá a Lucho o a otras personas que nos vean ahora o en diferido les puede interesar. Sí, yo imparto cursos para enseñar, al igual que a mí me enseñaron en su día, a que todos podemos conectar con la información que hay en nuestro registro acásico, independientemente de que ahora tú te vayas a dedicar a canalizar para otros o no, pero conectar con tu propio registro acásico para empezar, luego ya se irá viendo. Conectar con tu propio registro acásico te va a permitir precisamente esto, tener una mayor comprensión del por qué y para qué estás aquí, de quién eres, más allá de esta forma física. Es una fase de autoconocimiento, de comprensión y de alineación al propósito y sanación de muchas otras cosas, situaciones, conflictos, problemas, relaciones, todo lo que surge en esta experiencia humana, ¿sí? Los cursos que yo imparto normalmente son cursos personalizados. Me gusta hacerlo de uno en uno porque ya, bueno, así es como a mí me ha tocado, al menos ahora en esta etapa de mi vida, ya desde algunos años me dedico a impartir cursos a veces grupales y presenciales, pero normalmente lo hago de manera online, uno a uno, como digo, ¿no? Eso me permite acompañar a la persona ajustándome también a las necesidades evolutivas del alma de la persona, en qué punto se encuentra su alma, qué es lo que necesita, qué es lo que tiene que sanar. Por eso el acompañamiento de esta manera pues también es preciso, ajustado y concreto, ¿no? Las prácticas, las meditaciones, todo el material complementario que voy mandándole a la persona tiene que ver con la evolución de su alma. No son como cosas generales, sino como un acompañamiento, un seguimiento personalizado. Pero lo que está claro es que de verdad que todos podemos acceder a esta información. El registro está para todos. No es que sea una cosa de que unos podemos, otros no, unos somos especiales, otros no. Con intención, con apertura y con el acompañamiento y la guía necesarias, se puede y nos trae muchísimos beneficios. Pues ahí queda esa respuesta para Lucho y yo aprovecho para recordaros que los datos de contacto en cuanto a redes sociales, página web de Charo están en la descripción de este vídeo en YouTube para que podáis tener acceso a ella muy, muy fácil y muy rápido. Vamos con más, si te parece. Mira, tenemos a María del Carmen a través de YouTube y desde Guatemala. Dice: ¿qué puedo hacer cuando sabes cuál es tu propósito, pero te sientes bloqueada e insegura para llevarlo a cabo? Gracias y bendiciones. Tú antes mencionabas ya un poquito por encima esto también, Charo. Pues justo te he oído como entrecortada, pero vamos, sí me he enterado de la pregunta, que cómo hacemos cuando sabemos cuál es el propósito, pero que no terminamos de llevarlo a cabo porque te sientes insegura además. Y es que es justo lo que estaba comentando antes, que muchas veces sabemos cuál es el propósito, pero que por unas o por otras, por ese miedo a brillar, por ese miedo a ser diferente, por miedo al juicio o por culpa, pero ahí entran en juego otras cosas, unas cosas que a lo mejor hay que sanar, vamos, a lo mejor no, hay que sanarlas, hay que transformarlas y hay que cambiarlas para poder, bueno, si sabemos cuál es el propósito, llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, y lo primero es detectar.
detectar qué es lo que me está frenando. Hay autoboicot, tengo miedo a que me vean, tengo miedo, bueno, pues eso, a que me juzguen o a que qué van a pensar de mí si hago esto, miedo a quedarme sin o a dejar de pertenecer a este lugar. En fin, o sea, ver cuál es el trasfondo de eso que no te permite avanzar, detectar el bloqueo en sí y a partir de ahí transformarlo. Luego hay herramientas y técnicas y cosas que se pueden hacer para transformar esa energía. Lo primero es detectarlo, siempre, tomar conciencia de qué es exactamente lo que te impide avanzar o tomar acción, que a veces ni siquiera tiene que ver, no es como directamente nuestro, sino que a veces viene del árbol genealógico, a veces viene de vidas pasadas. Pero bueno, esto es todo lo que podemos ver cuando accedemos al registro acásico de la persona, para ver concretamente cómo podemos ayudarla o qué es lo que tenemos que hacer. Vamos con más preguntas. Mira, nos dice Mario Acosta a través de YouTube y desde México. ¿El ser un sanador familiar, soltando y liberando las cargas del clan, es un propósito o es un requerimiento y parte de ese propósito? Es un propósito, es un propósito y un propósito importante, ¿no? Pero a veces ese propósito no viene solo. Este es como, digamos, muchas veces, desde mi experiencia, es como un propósito que forma parte de una misión, ¿no? Un propósito dentro de otros propósitos que venimos, porque normalmente es que no suele haber un solo propósito, hay varios propósitos o a veces muchos propósitos. Uno de ellos es muy habitual, es la de sanar el clan familiar, ¿no? O dejar de repetir patrones, y para eso siempre primero antes vivirlos, para luego poder trascenderlos. Pero digamos que eso ya forma parte del propósito. Y cuando sanamos eso, cuando llevamos a cabo ese propósito, empezamos ya a estar más alineados. O sea, eso ya forma parte del propósito. Luego hay seguramente otros propósitos que también venimos a hacer. Mira, fíjate, está Jackie muy alineada porque tú decías, a veces tenemos incluso muchos propósitos. Ella pregunta a través de YouTube, ¿el propósito cambia con el tiempo? Y puede suceder un poco esto, ¿no? Que cuando de repente cumples con uno o alcanzas esa meta, evolucionas hacia otra cosa que también tenías que hacer o experimentar como alma. Sí, como van siendo como pruebas, digamos, son como pruebas, como etapas, a medida que vamos completando o superando o trascendiendo o entendiendo o transformando, llamémoslo como queramos, pero a medida que vamos llevando a cabo cada pequeño propósito, cada prueba, van apareciendo otras también en el camino. Entonces sí, vamos como superando, como pasando pantalla, ¿no? Que solemos decir, vamos a esta, bueno, ahora que y normalmente dices, bueno, ahora que me siento que ahora he sanado esto, ¿no? Y te viene otra, y te das cuenta de otra, ¿no? Y es así, porque estamos en continua evolución. Esto no para, no es que digas un día, uy, he alcanzado mi propósito y ahora ya, aquí tranquilamente. No, normalmente no es así. Mientras que estamos aquí en este plano, y además yo creo que está bien aprovechar y seguir sanando y seguir evolucionando y seguir llevando a cabo propósitos para así completar y avanzar todo lo que se pueda en esta experiencia. Nos pregunta también Shawai Funken a través de YouTube y desde Bogotá. Él o ella, porque me lo acabo de inventar, tiene dos preguntas. Dice, ¿cómo desarrollar mi intuición que está sin forma? Se explica. Y después dice, entendí que mi propósito era solo ser yo. Parece que vine de voluntaria. ¿Puede ser? Sí, claro que puede ser perfectamente. Entonces aquí cuando te refieres a estar sin forma, quieres decir que, bueno, todavía no lo has encauzado, todavía no sientes que estás siendo tú misma. ¿M? Entonces, nada, sigue buscando. Si es que, a ver, ya te digo que a veces no es tan fácil y no se encuentra así rápidamente y a veces no es nada concreto, es lo que decía al principio, no es que pues es que soy maestra y estoy cumpliendo mi propósito o es que soy terapeuta y estoy cumpliendo mi propósito. No, es que tengo a lo mejor mi propósito de terapeuta para pues, ayudar a determinadas personas, pero también tengo mi propósito
de ser cantante, porque a través de la voz también he venido allí a experimentar. Entonces, que es que pueden ser muchas cosas diferentes, ¿eh? Y no sé, cuando hablas de tomar forma, te diría que no lo limites, que no lo estreches, que permitas, que sigas permitiendo que eso sea amplio, que te permitas el sentirlo y que no lo quieras como someter a una sola cosa, ¿no? No lo estreches, sino que le des fluidez y rienda suelta. Claro, ella hablaba también, aparte del propósito, de fomentar su intuición, que era lo que sentía ella que estaba un poco dormida. Sí. Bueno, la intuición es tirarse al vacío. La intuición es eso que lo que muchas veces no podemos explicar, ni agarrarnos, ni como es aquello que dice, pues es que solo me queda confiar, ¿no? Porque la intuición es como una sensación aquí que va más allá de la mente, que va más allá de la lógica, que va muchas veces en contra de la razón o en lo que nos han enseñado o en lo que creemos que debería ser. Entonces se trata de eso precisamente, de aunque mis creencias, aunque lo que me han enseñado, aunque lo que piensen mis familiares o las personas que me rodean sea esto, si lo que yo siento es otra cosa diferente, lo llevo a cabo igualmente. Así es como se potencia la intuición, es siguiendo esas locuras del corazón, porque es que a veces son auténticas locuras en el momento. Lo que pasa es que luego te das cuenta que cuando has hecho caso a esa locura, te lleva a un buen puerto. Entonces dices, pues entonces no es que estoy tan loca, es que precisamente esa intuición, no, es que la intuición es la voz del alma, en definitiva. Cuanto más la escuchamos, más la potenciamos. Cuanto más credibilidad le damos, más grande y más aumenta. Entonces, es darle credibilidad para potenciar esa intuición. Charo, pues muchísimas gracias por este ratito que has compartido con toda la comunidad y conmigo también. Yo, bueno, pues siempre me voy habiendo aprendido un poquito más después de nuestros encuentros. Deseo que para ti también haya sido de repente de utilidad, ¿no? Porque siempre que compartimos, pues algo recibimos y también algo aprendemos, ¿no? Aunque sea de nuestras propias reflexiones. Y para todos vosotros, pues como siempre, un placer. Estoy muy contenta de haber hecho la apertura de este congreso, Revela tu propósito en 2026. Y Charo, te dejo a ti para que te despidas por si quieres compartirnos algún último mensaje y vas a ser la encargada de cerrar este directo. Yo os digo hasta pronto a todos. Os dejo con Alfredo, que me hace el relevo para terminar el día con vosotros. Y Charo, el espacio es tuyo. Bueno, pues qué responsabilidad de repente cerrar este espacio, pero bueno, que lo vivo con gratitud. Nada, decir que en realidad cuando dejas de buscar quién deberías ser y te permites recordar quién ya eres, es cuando el propósito deja de ser una pregunta y empieza a convertirse en una forma de vivir. Haz de tu vida una vida que sea sagrada y de esa manera estarás en propósito. Muchas gracias.